Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ver, hay muchos temas sin duda que también forman parte de la palestra nacional mientras intentan distraernos con política, con declaraciones también innecesarias que no tienen realmente ninguna utilidad. Los mexicanos seguimos preocupados por la violencia, por la pandemia, por la situación económica. Todos estos asuntos quedaron reflejados en el estudio que realizamos en conjunto Mega Noticias y el ITESO, el desempleo, el cierre de los negocios, el alza en los costos de la canasta básica. Son temas prioritarios que nosotros como ciudadanos debemos de atender y por supuesto también nos preocupan. Les dejo este tema sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Bueno, sí, bien, la razón de este estudio que realizó Mega Noticias y el ITESO es precisamente este que estás mencionando, que nos ha puesto Magda sobre la mesa, Víctor, que es precisamente cuáles son los temas que en realidad le preocupan a los mexicanos, porque estamos entretenidos con el tema político electoral, estamos muy entretenidos con las cartas de las notas diplomáticas, estamos con el concierto del Día de las Madres, pero hay cosas que están presentes y que lastiman hoy a los mexicanos. En el tema de seguridad, ya lo decíamos ayer y lo marca perfectamente este estudio, el tema de seguridad, las personas desaparecidas, lo que ha pasado en los últimos días en Michoacán, lo que ha pasado en Jalisco. En el tema de salud, sin duda el tema de la pandemia sigue siendo la gran noticia, el gran tema, la vacunación, el desastre de este manejo de la pandemia por parte de las autoridades federales, con esta cantidad de muertos impresionante en el país. Nunca nos imaginábamos, Víctor, esto. Y el tema económico, que finalmente, bueno, pues yo escucho al presidente decir cada vez, vamos bien, llegan remesas, está controlado el mercado cambiario, pero los datos que se dan a conocer por parte del Banco de México y el tema del incremento a los costos de muchos productos de consumo cotidiano, ¿sí? Y que las señoras, las amas de casa y quienes de alguna forma estamos cooperando con el tema del gasto semanal, mensual o quincenal, pues lógicamente vemos que esto está complicado, Víctor. Totalmente de acuerdo, Raúl, es una especie de otro tipo de pandemia, ¿no? Que se refleja precisamente, encuentra su punto culmen en las amas de casa, que son las que finalmente se enfrentan a la realidad, porque uno pues se va al trabajo y uno está ahí metido en la política y metido en la administración y en la economía, pero la realidad de los millones de mexicanos del día a día es la economía doméstica, ¿no? Saber cuánto ha aumentado el aguacate, saber cuánto ha aumentado el pollo, saber cuánto ha aumentado, y esa es la verdadera realidad que al final del día termina imponiéndose y que muchas veces nuestra clase política, incluso nuestros candidatos y aspirantes a puestos de elección popular, no la toman, no la manejan porque bien a bien no saben cómo la van a solucionar. Y en cierto sentido tienen algo de razón porque estamos ante un evento que es macroeconómico en toda la extensión de la palabra. Mira, la reactivación que se ha estado dando en el mundo, esa reactivación después de un año de paro prácticamente económico, principalmente en los países asiáticos, en los Estados Unidos, está reiniciando una economía de consumo que evidentemente se ha reflejado también en un proceso inflacionario. Si a esto le agregas que hay aumento en el petróleo, en el gas, en el cobre, que son las materias primas, y si hablamos de agricultura, en los granos, pues vamos entendiendo un poquito cómo tarde que temprano este proceso de inflación termina reflejándose en nuestras vidas, que definitivamente el ciudadano promedio no le interesa ni quiere saber si a Asia le va bien o si Estados Unidos tiene más incremento de empleos. Lo que se da cuenta es que le alcanza, o la ama de casa, y indirectamente nosotros nos damos cuenta que nos alcanza menos con lo que tenemos. Claro, pero fíjate que abundando sobre esto que muy bien lo has señalado como diagnóstico, sí, me parece que ahí hay tenemos dos realidades diferentes, ¿sí? La realidad que vive el político, que nos sigue vendiendo el TikTok, que nos ofrecen en las campañas, cuando escuchamos al presidente López Obrador en las mañanas desde el atril presidencial, ¿sí? Estar metido totalmente en el tema político electoral, a pesar de que la ley se lo prohíbe, pero él lo sigue haciendo porque se siente impune en este tema, ¿sí? Sí. Y vemos cómo los candidatos están, bueno, tratando de llamar la atención del ciudadano en esta elección tan importante para los mexicanos, cuando lo que preocupa es esto, lo que tú dices. Estaba revisando algunos datos que me permites compartir con la audiencia, Víctor, por ejemplo. Adelante. El tema del gas.
Es todo un tema. El tema, si usted tiene en su casa cilindro de gas de 20 kilos o de 30 kilos o si tiene usted tanque estacionario, el efecto es exactamente el mismo. Estaba revisando datos. Diciembre del 2020, Víctor, es decir, hace 5 meses. El kilo de gas estaba en 9.84. Hoy está en 14.29. Ha tenido un crecimiento del 45% del precio de diciembre a ahora. Y me quedo con datos de principios de abril. Todavía falta recorrer parte de estos datos. En el gas, precisamente de los kilos, en los cilindros de gas de 20 o de 30 kilos, ¿sí? El kilo ha aumentado de 18.45 en enero de este año, en enero, ¿sí? A la fecha que está costando en promedio 26 pesos con 20 centavos, un incremento del 42%, solamente en el gas. Y ese es un insumo que no puedes dejar de utilizar, ¿sí? Ya sea para cocinar, ya sea para el baño, ¿sí? Y esto de alguna forma tiene un impacto directo en los salarios que han incrementado un promedio de un 3.5, de un 4% en el año, y esto lógicamente no va en proporción. Déjame dar otro dato, Víctor, que suma a lo que tú estás mencionando. La gasolina, la que tú consumes en tu auto, la que usa el de la camioneta que lleva los productos agrícolas del campo a la central de abasto. Si todo esto, que de alguna forma son los combustibles, tienen un incremento en promedio solamente de año a año, abril 2020, abril 2021, de un 33%. Y eso que no hay gasolinazos. Y eso que todas las mañanas nos dice el presidente de que no han aumentado los combustibles. La verdad es que, híjole, sí está complicado y el dato es muy con datos de la Profeco, ¿sí? Abril del 2020, litro de gasolina magna de la verde, 15.06. Abril del 2021, 20.16, ¿sí? Entonces, híjole, ya sabemos que el precio de la gasolina depende básicamente de 5 factores. Uno de ellos es la referencia al precio internacional del petróleo, que como sabemos, al pasar la pandemia, como tú bien decías, se ha incrementado otra vez el consumo de combustibles. Luego, el tipo de cambio también influye en el precio de la gasolina. El costo de la logística, llevarlo del puerto de Veracruz o de Tampico o de Manzanillo hacia los diferentes puntos de las ciudades. Los impuestos, que son altos, y desde luego la utilidad que tienen los concesionarios o los propietarios de las estaciones de servicios. En fin, Víctor, me parece que sí tenemos un problema grave y que se está manifestando con la inflación que el Banco de México dio a conocer de 6.08 durante el mes de abril. Sí, que unos tenemos 6.3, 6.5, pero para efectos prácticos es muy por encima de lo que el propio Banco de México tenía contemplado, que era en el orden del 3 o 4, ¿verdad? Ahora, el asunto de esto es el riesgo de que esto se extienda, Raúl, porque si esto permanece en el tiempo, entonces sí va a crear un serio problema, como en el que ya vivimos tú y yo en otras ocasiones. Claro que vivimos tiempos muy drásticos. Tú recuerdas la época de López Portillo, de Echeverría, cuando por aquí cobrabas tu salario y por aquí salías a gastarlo, pero desesperadamente, porque los precios aumentaban de un día para otro. Tú recordarás cómo vivimos esa etapa, ¿no? Que prácticamente era una inflación galopante en la que los precios se rotulaban no por semanas, sino día a día los estaban rotulando los comerciantes. Situaciones que nadie quiere vivir y que sabemos que es el culmen de la tragedia económica. Pero yo quiero insistir de nueva cuenta, Raúl, que esto, como tú bien señalas, es un tema no menor, que es como el asunto de la ranita, ¿no? De la ranita que está inmersa en un cubo de agua caliente, que no se da cuenta que el agua la están calentando hasta que ya es demasiado tarde y termina hervida por no detectar que pues esa agua tibia se convirtió en agua hirviendo. Aquí el tema es de que día a día van subiendo los precios y sin que nos demos cuenta gradualmente se va modificando hasta nuestros estilos de vida. Platicaba hoy por la mañana con Mitzi sobre cómo, por ejemplo, los jóvenes ya no sueñan con tener una casa, sino sueñan con poder vivir con compañeros para poder salir adelante. No sueñan con tener automóvil porque saben que está totalmente fuera de sus posibilidades. Saben que ya no pueden gastar tanto en bienes como nosotros en su momento lo pudimos hacer, porque no lo van a tener y no van a tener ni dónde ponerlos. Entonces, sus propios hábitos
están cambiando, están cambiando y están cambiando los de una generación. 50 millones de pobres en este momento que están padeciendo esta situación más que los que somos afortunados por tener un empleo y que bueno, eso sí, como diría aquel candidato, te acordarás en los Estados Unidos, Bill Clinton, ¿no? Un asesor de él, cuando estaban todos en campañas y les recordó, al final del día es la economía la que determina cualquier proceso político, electoral, económico y demás, y nos va a ocurrir lo mismo, Raúl. Sí, y a veces pareciera que nuestras autoridades no están atentas a este tema. Tú hace rato estabas escuchando lo que comentabas con algunos de nuestros amigos y compañeros conductores y hacías esa cadena de valor que le da un producto. Por ejemplo, si el huevo, el pollo, si no hay maíz, no hay alimento, sorgo para las aves, pues esto empieza a generar un incremento en el precio, o sea, el incremento que está dando en los granos va a repercutir finalmente en el precio del pollo, en el precio del huevo, porque pues ese es precisamente uno de los insumos principales. Y también depende de la estacionalidad. Hoy estamos en sequía, estamos viendo que hay un grave problema de sequía en el país y esto va a generar también que la oferta y la demanda se mueva. Es decir, son muchos factores. Pero aquí me parece que el mensaje más importante es que estamos en dos Méxicos diferentes. En el México de los candidatos, de la política, ¿sí? Y en el de la realidad, en el que vivimos las familias, ¿sí? Cuando van al mercado, cuando van a la tienda de autoservicio y que sales con 2 bolsitas y te gastaste 600, 700 pesos con unos cuantos productos. Esa es la realidad de las familias y ahí te das cuenta cuando, bueno, se empieza a hacer este efecto de inflación que a veces se oye tan lejano, pero que cuando vas al mercado y sales con una bolsita con jitomate, cebolla, papaya y naranjas y pagaste un dineral, te das cuenta que ahí está precisamente este costo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y desde luego generar más productos para esto. Claro, Raúl, fíjate, ahora que mencionas ese tema, me viene a mente, no son pocos los políticos que he conocido, que he tenido la oportunidad de conocer en sus diferentes facetas como aspirantes, ya como políticos en funciones, y te digo, no son pocos aquellos que viven totalmente desvinculados de su realidad, que en su vida han sabido lo que es un proceso de pobreza o el no tener para desayunar o comer, que tienen satisfechas sus necesidades de sobra, y eso ha creado una brecha muy grande en la sociedad, porque he conocido políticos que simple y sencillamente no alcanzan a entender en qué consiste la pobreza, no alcanzan a visualizar la pobreza real de este país, la miseria o las pobres condiciones en las que se desempeñan muchos mexicanos. Hay gente que no tiene ni idea, políticos principalmente, porque viven en sus nubes, en sus esferas de cristal, viven en sus mundos en donde nunca les ha faltado nada, en donde todo lo tienen de sobra y eso los desvincula mucho de la realidad. Y es algo que se refleja ahora en las campañas, cuando los ves hablar de otros temas que están completamente a veces hasta alejados de la realidad. Y la realidad es esta economía que ahora de la cual hablamos, de esta incipiente inflación que empezamos a vivir y que si se extiende va a ser un problema que vamos a tener que atender tarde que temprano. Sí, y que esto va a ser una pauta diferente, Víctor. En el 2018, hoy presidente López Obrador, leyó muy bien esto. Por eso era el candidato de la esperanza, claro, porque creó esa idea de que la gente iba a poder estar mejor, de que iba a poder tener un mejor ingreso, la esperanza de poder simplemente vivir mejor. Lamentablemente, sí, entre la pandemia y las malas políticas que ha realizado este gobierno, sí, lamentablemente, tú hace rato mencionabas 50 millones de pobres. Hay que sumarle los 10 millones que la Coneval documenta de 10 millones adicionales a la pobreza laboral, es decir, que su trabajo no les da lo suficiente para obtener una canasta básica indispensable, ¿sí? Y son 10 millones de mexicanos más que se suban a esa pobreza, además de los que se quedaron sin trabajo, de los que estaban en la economía informal, que también se vieron muy afectados al bajar básicamente el consumo. Entonces, sí tenemos escenarios diferentes. Hoy no podemos seguir hablando de que
la esperanza va a seguir viendo cuando la realidad nos está topando en la cara, diciendo que muchas de las acciones que se han tomado no han sido suficientes para mejorar el nivel de vida de muchos mexicanos. Lamentablemente, Víctor, es un asunto que hoy tenemos un escenario diferente, con más pobres, con un ingreso limitado y con una inflación que nos está de alguna forma prendiendo focos de alerta. Situación compleja, situación difícil por delante. Sí, Raúl, sobre todo porque si no se atiende debidamente esto, si no se logra frenar, los programas de ayuda que el gobierno federal ha implementado y que están beneficiando en teoría a 4 de cada 10 hogares en este país o a 25 millones de pobres que les está llegando un recurso, se va a ver pulverizado, se va a ver minimizado completamente ante este proceso inflacionario. Y el asunto está de que seguimos con una política más bien de dar que de generar. Y ya lo hemos visto, ¿no? En lugar de generar el empleo, generar la actividad, generar la productividad, pues bueno, optamos por estos programas asistenciales que pues el dinero no dura para siempre, ¿eh? Cuando se termine, entonces es cuando vamos a empezar a pujar. Y mira, cuando tengamos la inflación encima también. Panorama difícil. Es el costo más alto, la inflación, y eso lo sabemos los que de alguna forma ya hemos vivido en algunos de estos tiempos. Víctor, muchas gracias por este análisis y desde luego esta mesa de debate, esta mesa de análisis sobre los temas que estamos llevando aquí en Mega Noticias.